Muy bien, damos nuevamente la bienvenida a este ya plenario del primer día del Congreso Iberoamericano de Teatro, con el honor de presentar a la maestra María de la Luz Hurtado, una muy reconocida investigadora del ámbito teatral chileno y latinoamericano, que nos acompaña en este cierre de jornada para reflexionar sobre todos estos acontecimientos de profunda pregnancia política en el mundo teatral latinoamericano. María de la Luz es una teórica e investigadora del teatro y del arte, profesora titular honoraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un referente de los estudios teatrales y culturales chilenos y latinoamericanos por una valiosa labor de 50 años dirigiendo proyectos de investigación, publicando libros, antologías y cientos de artículos académicos en revistas de todo el mundo y traducidos a 9 idiomas. Animadora y gestora cultural, promovió el intercambio teatral con la comunidad internacional y mundial, así como latinoamericana, como vicepresidenta del Centro Chileno del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO entre el año 1980 y 1998, ¿sí? Y como secretaria ejecutiva del CELCIT, que es una institución referente en América Latina en todos estos temas de integración y de investigación. Directora por 25 años de la prestigiosa revista Apuntes de la Escuela de Teatro de su Universidad, la Católica de Chile, fundada en el año 2000 y dirige hasta el 2024 el archivo de la Escuela Teatral de la Universidad Católica de Chile, que reúne 100.000, tal vez más, documentos visuales y audiovisuales patrimoniales del teatro chileno disponible en distintas plataformas. Nos quedaríamos acá contando mucho más de la maestra invitada para la tarde de hoy, pero quisiera solo reseñar que en horas de la tarde, hacia las 4, la maestra volverá nuevamente a este escenario para darnos cuenta de uno de los documentales, aspecto que no alcanzo a reseñar acá, pero que es tiene una larga trayectoria en no solamente la investigación teatral, sino en la producción audiovisual alrededor de todos estos temas que le atañen. Bienvenida, maestra. Vamos a estar hasta la 1:30, de pronto unos minutos antes, está culminando para dar espacio a una conversación colectiva, ¿no? Muchas Bienvenida. gracias, Muchas muchas gracias. gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Con el agrado y la emoción de estar en Manizales al fin, que es un gran mito y que siempre, digamos, he querido haber podido llegar acá con esta larga amistad también que tengo con Octavio, pero ya estoy. Entonces también es bueno, ¿no? Estar hoy día porque yo soy la que soy, porque estoy en este momento de mi vida atravesando por preguntas como bastante cruciales acerca de mi propia vida, de la teatralidad. Hoy día, ¿cierto? En la mañana nos hablaron del momento crítico que está sufriendo el planeta completo, ¿no? Con estas amenazas bélicas que se nos vienen encima. Entonces estamos en un momento muy frágil, ¿ah? Que tiene algo que ver con el título de lo que vamos a conversar hoy día. Y yo también, como decía Octavio, soy parte de la generación de él, de que ingresamos a trabajar temas de arte, teatro, política en los 70. ¿Ah? Yo soy testigo de lo que fue el teatro en dictadura, eso me marcó muy profundamente, implicó también mis marcos teóricos, mis aproximaciones a esos trabajos. Yo no solo era investigadora y teórica, sino también activista política en ese tiempo. Pero les quiero decir que nosotros los de entonces ya no somos los mismos, como dice Pablo Neruda. ¿Ah? La mujer que ustedes tienen ante ustedes es una que ha recorrido muchas etapas en sus preguntas, en sus referentes teóricos, obviamente que he trabajado temas, digamos, del neocolonialismo, estudios de género, poses de estructuralismo, o sea, muchas otras maneras de aproximarnos y que enriquecen y complejizan los temas que uno aborda. Entonces, bueno, esto de la política y lo político en el teatro me mueve a también contarles algo que yo pensé que no tenía conexión con lo que vamos a hablar, pero que descubrí que sí la tiene. Vengo hace 4 días de hacer una presentación de una especie como de performance, conferencia que hice, que se llamaba Desgarros de lo real ficcional
en los pliegues tectónicos del teatro chileno: política, género, cuerpo. ¿Ah? Y ese trabajo lo hice en torno a un momento que yo sentía que era fundante para nuestro teatro y que estaba asignado por esa marca que muchas veces me hace volver de modo muy benjaminiano, ¿no? Al lugar donde está de alguna manera el dolor y el peligro. ¿Ah? Y en este caso, en ese trabajo de los desgarros, de los pliegues del teatro, lo trabajé en relación al teatro fundante en Chile de la República de 1812 a 1830. ¿Y por qué me importó? Porque siempre yo pensé, y así lo erigí frente a mis estudiantes, no sé, en podcasts y en documentales cortitos, yo decía, el teatro en Chile es así de político, es así de fuerte, así de participativo de los procesos sociales, porque cuando empezó nuestro teatro en la República y nos desgajamos del control colonialista, había un gran ideólogo en ese tiempo que era también un político activo en ese tiempo, que era Camilo Enríquez, y que él estableció: el teatro es una gran arma en manos de la política. Entonces dije, bien, empezó nuestra república poniendo, digamos, al teatro en ese lugar. También agrega, el teatro es un lugar de educación pública, ¿no? Él también plantea más adelante, cuando él estaba en exilio en Argentina, que el teatro, la mejor versión del teatro es la tragedia, porque nos anima en el odio a la tiranía y la execración a los tiranos. Odiar la tiranía sí, porque somos y queremos ser democráticos, estábamos en una naciente república. Execrar a los tiranos, tuve que ir a la RAE y decía que execrar era bajar a alguien que había estado en un pedestal sagrado, ponerlo en el lugar del mal y odiar y sentar el horror en esa persona. ¿Ah? Esa es la execración que nos recomienda Camilo Enríquez, porque dice que la tragedia lo logra y nosotros debiéramos tener esos sentimientos cuando estamos en un momento de transformación radical de las estructuras sociales, de las dependencias culturales, de armar un nuevo, digamos, convivencia, ¿no? Pero fíjense que empecé a leer un poquitito más. Eso era lo que yo siempre propalaba, decía, bien, Camilo Enríquez, eres nuestro faro. Pero empecé a mirar y luego él decía, la tragedia es varonil, por eso es fuerte. Luego decía, están dando en el teatro obras que son fútiles, son afeminadas. Entonces, si fueran esas las obras que se dieran en el teatro, sería preferible cerrarlo. Entonces dije, mi Camilo Enríquez tan democrático promueve la censura, el cierre de los teatros. Y empecé a buscar también, siguiendo a Sennett, ¿no? Cómo se arman la geografía y las arquitectónicas teatrales en un espacio del teatro, porque lo que hizo Bernardo Higgins, nuestro primer director general, o digamos, se le llamaba así en vez de presidente, fue construir un teatro, ¿ah? Un teatro tipo coliseo. Y yo estudié, como lo hace Richard Sennett, cuál era la carne y la piedra en ese teatro, cuáles eran las estructuras materiales y cómo las sociabilidades, ¿cierto?, se articulaban con esas estructuras para producir un acontecimiento desde el escenario, tras la escena y entre la gente que estaba allí. Bueno, estaban como siempre, ¿cierto?, en los teatros de palco, el palco del, digamos, director general, O'Higgins, pero hay una cronista que dice, estaba el director general y las indiecitas. Y yo me pregunto, ¿pero quiénes son las indiecitas que están en el palco? Y fíjense que eran cautivas de batallas que se seguían realizando con los mapuches, y él toma a una cautiva cuyo padre había sido recién ejecutado y la pone en el balcón. Y la está educando para hacer una malinche, por ejemplo. O la gente que hacía, las mujeres del pueblo iban a la platea tapadas, porque si no tenían un vestido bello para decir estamos en la opulenta República Modernista Chilena, más vale tápense completo y dejen un solo ojo afuera, ¿no? Y los que construían, hacían el teatro, representaban las tragedias,
propiciadas por Enríquez, o también las comedias y los finales de fiesta, eran nada menos que prisioneros políticos españoles que venían de la cárcel a hacer un teatro que exaltaba aquello por lo cual ellos estaban presos, ¿no? Y eso yo me metí, ya no era como un dato de la causa, sino que estudié de alguna manera la subjetividad de esos presos actores. ¿Qué habían vivido, digamos, en la guerra, ¿no? ¿Cómo habían sido las guerras en que habían participado? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? Y ellos mismos. Entonces, esa subjetividad me abrió también un lugar de dolor diferente. Y Richard Sennett, cuando estudia digamos, el anfiteatro y el teatro griego, concluye después de buscar esto mismo de la carne y la piedra y dice, me han aparecido en este teatro que tenemos con nuestro faro dolores muy profundos que se derraman hasta nuestro hoy. Y yo sentí que eso mismo me había ocurrido, ¿no? Estos dolores profundos que estaban ahí en ese teatro supuestamente valiosísimo de la República, tenía todos estos pliegues, digamos, que quizás no había visto yo porque no tenía tan claro desde los estudios feministas o mi propia transformación como mujer o los neocoloniales, etcétera, ¿no? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿cómo se filtra todo eso? ¿Cómo se filtra hasta el hoy? Yo tengo la certeza, ¿no?, de que la cultura es un tremendo magma que está asentado en las profundidades de nuestras relaciones, de nuestros imaginarios, incluso de nuestros cuerpos. Entonces dije, probablemente esa mirada, digamos, en una política extendida, tiene que ver con esto, con el teatro en dictadura. ¿Ah? ¿Por qué el teatro en dictadura tenía también procedimientos similares de censura, de acosamiento, de los presos, del autoritarismo profundo? No es que Pinochet haya salido, emergido así, plop. No, tenemos siempre que ver esos magmas, ¿no? Que de alguna manera nos van infiltrando y nos van llevando a que las articulaciones sociales se den en un sentido o en otro. Entonces, ocurre que yo tuve, bueno, ahí nos contó, ¿cierto?, que yo dirigí y formé un archivo de la escena teatral, en el cual fue como también un cambio, un giro en mi vida productiva como académica, porque más que centrarme, como lo había hecho hasta un tiempo, en las dramaturgias, como el lugar donde de alguna manera se expresaba, ¿no?, la relación del creador con su tiempo, lo que él quería proponer, ¿cierto?, sino que en las teatralidades, en los cuerpos sobre el escenario. Y por eso yo creé este archivo en que básicamente yo trabajo con fotografías, con diseños, con videos, para recuperar el momento vivo, digamos, del actor y la actriz sobre un escenario que a la vez es en sí mismo una producción simbólica, ¿no?, a través de los vestuarios, diseños, escenografías, etcétera. Entonces ocurre que yo, habiendo trabajado mucho tiempo sobre el teatro en dictadura, como les cuento, es mi época, ¿no?, donde empecé, y que también hay mucha producción teórica sobre ese periodo tan frágil y tan excesivo. Ocurre que tuve una suerte de esas que te regala la vida a veces, de que yo andaba detrás de una imagen, de una obra de Juan Radrigán, que quizás algunas de ustedes los conocen, se llama Testimonios de las muertes de Sabina. Y alguien me dijo, oye, hay un fotógrafo que tiene fotos de esa obra. Y como el teatro era tan under y tan pobre en ese tiempo, yo la había visto, pero quería como refrescar. Entonces, ya, está el fotógrafo. Yo le llamaba y nunca me contestó el llamado. Hasta que un día fui a través del hijo que estudiaba música en mi universidad y me abrió la puerta. Y me dijo, sabes, no tengo esas fotos que tú andas buscando, pero quizás te interese esto. Y me entrega una caja. No, yo no lo había visto nunca en mi vida, ni él a mí. Y me pasa una caja. Eh, Era un tesoro, que yo me fui ese día, llovía, como acá, me fui con la caja debajo del abrigo porque me dio miedo subirme un taxi. Dije, ¿y si el taxi me rapta o chocamos? No, caminé 30 cuadras con mi cajita, ¿no? Me van a creer que era un archivo inédito, que había estado 35 años en el closet del señor fotógrafo y era el más amplio y valioso
testimonio visual del teatro en dictadura. A ver, se me olvidó que yo tengo que hacer esta pega. Bueno, eso para recordar un poco el contexto, ¿cierto? De lo que significó en Chile el golpe militar. Esa es una foto de Lucho Poirot sobre la moneda, digamos, el Palacio de Gobierno quemada. También recordar que en los primeros tiempos los golpes fueron muy profundos y muy dolorosos, como a 4 o 5 días del golpe, el asesinato de Víctor Jara, ¿cierto? Que para mí es el más grande, uno de los más grandes directores de teatro que ha habido en Chile. ¿Ah? Entonces, el teatro como comunidad se sintió el país completo y el mundo, ¿no? Pero el teatro le llegó, digamos, el asesinato de este director que había, digamos, estado en todos los circuitos teatrales de los años 60 y principios. De hecho, yo tengo un documental sobre Víctor Jara, ¿no? Ya es una obra de los 60, Viet Rock, ¿ah? De Megan Terry, que dirigió él, ¿no? El tema también de los presos políticos, la prisión, ese es el Aleph, ¿no? Que el grupo completo estuvo preso, hay uno de esos actores que es un detenido desaparecido, entonces también la prisión es un tema que nos envuelve. En este caso, atentados a salas y obras teatrales, ahí tenemos Hojas de Parra, basado en obra de Nicanor Parra, cuyo teatro el año 76, en que estaban dando esta obra, que era realmente de una provocación exquisita, yo tuve la suerte de estar ahí, eh, realmente el aparato militar amenazó, como nos decías tú a propósito de Yoashkani, nos los amenazaban, ellos seguían ahí resistiendo hasta que les quemaron la carpa completamente en la noche y ya, el teatro pasó a cenizas, ¿no? Entonces, eso ocurría, ¿no? El exilio, el desexilio, ese es el grupo de los cuatro, ahí estamos, que ellos están en Venezuela, ¿no? Y las censuras. Entonces, decir que claro, lo que me entrega Brad Mayer es un tesoro, es una joya, es un lujo, pero no podemos dejar de pensar que todo aquello que vamos a ver en este minuto, en un ratito más, en definitiva, se producía bajo este contexto de presión. ¿Ah? Esa presión era lo que estaba de alguna manera tensionando las creatividades, las subjetividades, las oportunidades, los vínculos con el público, con lo social, eh, eh, de todo lo que vamos a conversar más adelante. Entonces, eso es tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es fácil como decir, oh, qué glorioso, tanto teatro que se hacía y de una calidad artística y expresiva extraordinaria, con un gran influjo en lo social, pero esto estaba detrás, ¿no? Y en este caso, las amenazas de muerte, ¿ah? Que ya después del atentado de Pinochet, que fue el año 86, ¿cierto? Recrudeció muy fuertemente la censura, perdón, el control político directo y estas amenazas de muerte que son del 87, el comando paramilitar Trizano, nos llegó una carta a todos los que ahí están nombrados con esa imagen allá abajo, digamos, de una persona con un tiro en la frente. Ah, y con la amenaza, si no abandonas el país ya, tú testaferro del marxismo internacional, vas a ser asesinado. Y obviamente ahí ustedes ven, digamos, los nombres de grandes creadores de ese tiempo y de grupos teatrales, y esa carta también la recibí yo en el lugar de trabajo, que en ese tiempo donde yo hacía mi trabajo de activismo político social y que también hacía mi trabajo de investigación. Entonces, bueno, ese es el contexto. De, eh, ahí. Y claro, el otro tema es que en ese tiempo había también una vida política de parte de la gente de teatro muy poderosa. Esa foto a mí me encanta porque es en el campus oriente de la Universidad Católica donde yo trabajé por 50 años y que están los jóvenes en un sitting y imagínense todo ese destacamento policial ahí encima de ellos y ellos mantuvieron su sitting, ¿no? Entonces, tanto eso como la participación de la gente de teatro derechamente en la vida política. Entonces, una arista era lo que podías hacer desde el teatro, pero otra también era directamente, como puede haber ocurrido ahora en el estallido social o qué sé yo, eran agentes políticos y agentes de arte y cultura. No todos, obviamente, fueron agentes políticos, pero ahí tenemos a Ana González, por ejemplo, que es una actriz
de gran prestigio, que trabajó metido en el corazón, metida ella en el corazón del pueblo, porque fue una gran actriz de radio, etcétera. Y ahí la tenemos, ¿no? Con un no más aquí puesto como una chapita, ¿no? Y muchas obras de los años 80, eso tiene que ver con el plebiscito del 88, que fue lo que permitió, digamos, que después Pinochet saliera del poder. Ahí yo recogí como 7 u 8 afiches de teatro que estaban promocionando teatro, pero que a la vez tenían la palabra no más. Porque en el plebiscito había que votar no, o sea, no quiero que Pinochet se mantenga en el poder. Entonces, en todas esas obras hay un no. Por ejemplo, ese grupo El Salmón Vudú, que es lo que ustedes pueden haber conocido como La Tropa, se llamaban Los que no estaban muertos. Y el no lo ponían de este porte, para que tú lo vieras de lejos y veías no, no, y todo así, ¿no? No más, no más, y no. Bueno, eso como contexto. Entonces, con toda esa presión brutal, ¿cierto?, sobre la sociedad entera y también sobre el medio teatral, ¿había un apagón cultural, un tema que se mencionó mucho en ese tiempo? No en el teatro. Sí en otros medios. Las industrias culturales, como son masivas, obviamente que eran muy controladas. En la televisión habían listas negras que indicaban nombres, o sea, no, nombre y apellido, 30 nombres y apellidos de personas que no podían aparecer en pantalla de televisión haciendo nada, ni siquiera diciendo compre este yogur, ¿no? Entonces, la televisión, el cine, la prensa, digamos, la prensa obviamente, la edición de libros, todo eso estaba muy controlado. El teatro, quizás menos, por ser digamos, no llegar a públicos tan masivos. Por tanto, sí fue posible que el teatro chileno, al menos en Santiago, se pudiera rearticular muy rápidamente. Fíjense que yo he hecho como trabajo también de ir cartografiando, ¿no? En los siguientes 10 años, digamos, del golpe militar, se cuadruplicó la cantidad de compañías y de obras que habían en escena respecto a las que hubo en los años 60 y durante la Unidad Popular. O sea, 4 veces más. ¿Ah? Eso es realmente muy asombroso. Y tiene que ver también con la conformación del medio teatral chileno, que venía muy fuertemente articulado con los teatros universitarios de reforma, pero también de participación política muy directa. ¿Ah? Por tanto, era gente que se conocía muy bien entre ellos, eran discípulos maestros, era movimiento. ¿Ah? Entonces, ese movimiento que durante el UP no estuvo tan fuertemente en el teatro, porque la gente estaba, no sé, en las radios, en los sectores populares, en organismos de gobierno. Toda esa gente, claro, queda cesante. Los que no se van al exilio, lo que ellos quieren y necesitan hacer es teatro, ¿no? Entonces, vuelven de muchos otros ámbitos hacia la teatralidad y de ahí que tanto grupo funcionando. ¿Ah? Obviamente que sí hubo algunas censuras directas, que yo no sabía, pero eso es otra historia. Sí, encontramos justamente en mi archivo, me llegó un archivo de Ana González, que estaba perdido, que estaba en unas bolsas en un subterráneo, y viene una carta que yo nunca había visto ni ninguno de nosotros, porque Ana nunca la mostró, en que venía el dictamen del censor del año 74, firmado, coronel encargado de la censura tanto. Sorpresa, no sabíamos. Pero la mayoría de ahí en adelante más bien funcionaba por el mecanismo de la censura y la autocensura. Entonces, a ver, ¿se me quedó pegado? ¿Cómo se llama nuestro amigo? ¿Sabéis que Jaime se me pegó? Lo muevo y no. Ahí. Siguiente apagón cultural y la siguiente. Ahí. Ya. Entonces, bueno, aquí tomo la Lola Proaño, ¿cierto? Que realmente es esta teórica argentina que me interesa muchísimo. Entonces, ¿cómo es que la gente volvió al teatro y volvió también al teatro a articularse políticamente, a pesar, ¿cierto?, de la diáspora y las desarticulaciones, ¿cierto? Entonces ella dice, en momentos extremos aparece la potencia que pretende refundar el teatro desde el imaginario y la representación simbólica, ¿no? Hay momentos en que esas rearticulaciones se producen, dado que hay
alguna atmósfera en lo social que permite estas rearticulaciones. Ella lo estudia en el caso de Argentina, ¿no? Oye, este está medio trancadito. No, en una de esas tú... Ahí. Entonces aquí nos vamos a encontrar con estas fotografías de Jorge Brandmeier, puedes adelantar, que en verdad son un tesoro. Son 1583 fotografías a color y en diapositiva, lo que permite una resolución magnífica para ver el detalle y para poder trabajar esto en términos también de arte, ¿no? Son 140 obras de teatro que están filmadas, la mayoría de repente son, no sé, 4 tiras, entonces tienes casi la obra entera, digamos, fotografiada, casi no pierde tiro, porque obviamente que cuando tú tienes film es muy distinto que ustedes con el teléfono, o sea, tiene que dar en el clavo del gesto, de la expresión, del momento, de la atmósfera, y él lo logra, porque Brandmeier es un artista de la fotografía. Entonces lo que yo digo, se hace arte sobre arte, y el que la fotografía, que está desgajada de la continuidad del tiempo-espacio, digamos, de lo que se trata el teatro, que uno siempre sabe que ese continuum es lo que te va armando la diégesis, ¿no? Y la atmósfera, y cómo tú te vas incorporando a la teatralidad y al acontecimiento. En la foto tú tienes la fragmentación. Y a mí eso me encanta, porque fijas el momento y a la vez aparecen las grietas y los detalles que cuando tú estás en el movimiento no lo captas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho como fuente, ¿no? Como fuentes de investigación, ¿cierto? Entonces, bueno, yo soy, como les dije, benjaminiana y me encanta esto de sentir que ahí hubo un momento de peligro, ¿no? Que había que articular, que era el tiempo de la dictadura. Entonces yo tuve el goce, ¿no? Con un equipo de investigación de la Universidad Católica, de explorar este archivo. Y se me abrieron dimensiones, tal cual me ocurrió hace poco, cuando exploré el Teatro de la República, digamos, en 1800. Dije, oh, pero había todo esto que se me había escapado. Quizás había digamos, una restricción a la mirada, un poco lo que habló cierto Octavio esta mañana, de que uno quería y acompañaba a tus iguales en un proyecto, y quizás dejabas un poco de lado otros temas de lo político y de las politicidades y de la teatralidad. ¿Ah? Y aquí, en verdad, que en este archivo estaba todo el teatro, no había un previo, digamos, selección, como pude yo haber hecho cuando escribía sobre ese movimiento. ¿Ah? Aun cuando habían curadores, porque él sacaba fotografías para una revista y que tenía 2 críticos teatrales que le decían, mira, anda a fotografiar esto o lo otro, pero que obviamente que ellos trataban, digamos, un campo más amplio. Entonces, yo cuando un día ya logramos digitalizar estas 158 imágenes que nos llegaron en film, las vi un día y una noche completa. O sea, me senté, wow, más. Realmente me dejé afectar, me dejé envolver, dejé que eso me atravesara. Y cuando terminé con esa realmente inmersión brutal y bellísima, yo aparecí con este título de Fragilidades y Excesos. Sentí que eso es lo que yo había ido vislumbrando. ¿Ah? Y luego yo armé 4 categorías que de alguna manera pudieran ordenar, o sea, organizar estas, digamos, experiencias de teatralidad. A una la llamé desamparo, desarraigo y retornos, ¿ya? Entonces vamos a ver las imágenes de las obras que yo sentí que tenían que ver con el desamparo. ¿Ah? Ahí tenemos a Shromit Weitelmann en Tres Tristes Tigres, una mujer absolutamente acosada, vulnerada, que ya no tiene espacio vital, que trata de alguna manera, ¿cierto?, de sobrevivir a través de su sé, de tener a veces quien le pague la pieza, ¿ah? Pero que finalmente va a estar en la derrota absoluta. Entonces, para mí esa imagen la usamos como emblema de una exposición que hicimos, ¿no? De la Shlomit, ¿no? Con la pintura corrida, las medias rotas, el cuerpo. O sea, yo creo que ahí fijarnos en imagínense, está en escena, la escena va corriendo. Brandmeier era capaz de tomar fotos en acción.
¿ah? Yo tengo otras, ¿cómo se llama? Colecciones de fotos que decía stop, le decía el fotógrafo y posaban. Aquí no, está todo tomado en acción. ¿Ah? No es una foto posada. Estas son Cariño Malo, de mujeres también que están haciendo un duelo entre lo político y lo personal. Uno de los primeros teatros en que todas las participas eran mujeres, el año 90. Teo y Vicente Cegados por el Sol, una obra bellísima basada en las cartas entre ellos, pero también la poética, ¿no? Porque una cosa es el tema. Si yo leo el texto, quizás no pasa nada, pero aquí vemos cómo, cuáles fueron las atmósferas emocionales, ¿no? Y los vínculos que se fueron generando entre los personajes, actores, protagonistas, y es eso lo que uno se le transmitía cuando iba al teatro. Es esta sensibilidad, ¿no? Ahí está la Bélgica Castro en Bodas de Sangre, era brutalmente eh, eh, golpeadora, ¿no? En términos de la actuación que ella podía hacer de la madre con el hijo asesinado. Como que siempre se buscaba el nexo, ¿no? El hijo asesinado. El monólogo de ella cuando habla del hijo asesinado era electrificante porque se hacían las asociaciones, ¿no? Y nos damos cuenta que el vestuario, las atmósferas, siempre con una sensibilidad muy íntima. Infieles de Marco Antonio de la Parra, en que él se pregunta por la generación nuestra, ¿no? Ya al fin de los 80 dice, ¿somos traidores? Ya dejamos atrás nuestra lucha política, nos estamos dedicando quizás a tener amores, amantes, ¿a quién estamos traicionando? O sea, el engarce, ¿no? Entre lo político y lo subjetivo. Estos temas ya, en este caso, ¿cierto? De un prostíbulo de travestis, ¿ah? También con una delicadeza enorme en que se explora lugares reales, digamos, el Rey Lear de Tito Noguera con transcripción, traducción de Nicanor Parra. Lo importante también de ese anciano expulsado que vaga en la locura, eh, eh, que también finalmente encuentra a su hija asesinada, ¿cierto? Ligeros de equipaje ya son los temas del exilio y el desexilio. Por ejemplo, aquí Jorge Díaz, ella, cierto, es la Cala Christie, y es un poco la historia de ella. Se empieza a escribir también en función de ciertos momentos vitales y biográficos que son capaces, digamos, de mostrar eso que se está viviendo en el caso de Jorge Díaz. La Carla, ella llegó a Chile en el Winnipeg, exiliada de la Revolución Española, y luego ella, como se compromete con la izquierda, con su marido, deben exiliarse de nuevo y volver a España, el doble exilio, ¿no? Vivir de niña el exilio de la guerra civil y luego el otro exilio. Entonces, ¿qué pasa cuando se crucen los en ella, en su persona, que es la actriz que da testimonio a través de Jorge Díaz, ¿no? Era muy... Y esa obra es la primera que hace cuando retorna del exilio. Luego, Cinema Utopia, que también es un tema de exilio de Ramón Grifero, y es muy interesante porque acá están los chilenos, supuestamente en un teatro, y allá arriba los exiliados en París. Entonces se miran en espejo, ¿no? Los que están dentro del país y los que están fuera. Y también Ramón Grifero estuvo exiliado y él trabaja ese tema, pero hay como un teatro dentro del teatro, y un estar en dos tiempos culturales, ¿ah? Biográfico. Usted sabe, ellos están en los 30, ellos son jóvenes New Wave, ¿no? Muy atractivo ese trabajo que también tiene que ver con el exilio, ¿no? Y finalmente Juan Radrigán, en que obviamente que desde un teatro no sé, de los marginados, de los expulsados de la sociedad, como en Hechos Consumados, es cierto, pasa a una gran ópera de los desheredados, que es el pueblo del Malamor, ¿no? En que esa muralla derruida manifiesta de alguna manera cuáles son los quiebres, ¿no? Las fronteras, lo que nos divide, lo que ya no podemos, ya no son casas, no son habitables, sino que eso está en medio del desierto. Y por tanto, el vagar en el desierto es una forma también un poco bíblica, ¿no? De nunca encontrar tu casa, y también a lo Pedro Páramo, los que vagan parece que ya están muertos. Entonces son los muertos vagando para encontrar un lugar de pertenencia, ¿no? En Radrigán.
Entonces, ahí también los vemos, ¿no? Atrás están los muertos. ¿Ah? Y eso también era para el público, era muy conmovedor, pero también había una poética escénica y una poética dramatúrgica impresionante. Entonces, bueno, el otro son Poder, Violencias y Parodias, no vamos a alcanzar a verlo todo, Ubu Rey, ¿cierto? Franklin Caicedo, lo conocerán todos los en Argentina, el emperador Jint, ¿cierto? Ibsen con Jint. También vemos ese emperador, no es el poder glorioso que nosotros pensamos, es un poder muy dramático, ¿no? En el emperador Jin, en esa visión. Genet, una y otra vez Genet, es impresionante como Genet vuelve y vuelve, ¿no? Todas esas son Genet, ¿no? Los cuerpos fragmentados, finalmente estamos descompuestos en miembros, ¿no? Que son los que flotan en UNESCO, ¿ah? Esos pies colgados, ¿no? Eh, Esto también, que es Darío Fo, con una pierna absolutamente ortopédica, el ojo que ya no lo tiene, ¿no? Están las huellas de la violencia, Roberto Cosa, los compadritos, las insignias, los emblemas, los carabineros, el poder militar, ¿cierto? Eh, la muerte y la doncella, reencontrarte en el teatro con tu torturador, por ejemplo, ¿no? La nona. Otras maneras, digamos, de la violencia y la parodia, la violencia sobre el cuerpo femenino. ¿Ah? Esta es una violencia ancestral, ¿no? Que viene incluso de la colonización, ¿ya? Finalmente, las otras intimidades, fiesta y destape, porque también descubrí que todo el tema, digamos, de las diversidades de género, estaban aquí presentes desde muy temprano. El año 82 ya había un trabajo de la diversidad en los cuerpos de los actores, con una insistencia poderosa, digamos, en esa fibra, ¿no? Ahí son, claro, son homosexuales, en esa también, se fijan, y son todas de diferentes obras, y ese, digamos, ese cuerpo va asomando una y otra vez, desde el principio de los 80 en adelante, ¿no? Que uno piensa que son temas de hoy. No, entonces lo que me llamaba mucho la atención que los temas que hoy nos preocupan ya estaban anticipados acá, casi todos ellos. ¿Ah? Entonces eso es muy fuerte, aquí también. Es la misma esa sensibilidad gay. Fíjense esa maravilla, ¿no? Eso es en Las Sirvientas. Miren el cuerpo de Tomás Vidiela, impresionante. Enrique Lin, ¿no? Y finalmente las identidades. Voy a ir rápido, aquí tiene que ver, digamos, con las identidades populares, las identidades burguesas, eh, la nona también, pero me gustaría detenerme al final para terminar. Genet, o sea, estábamos saturados de Genet, con Teatro Callejero de Andrés Pérez, como para invitarlos para esta tarde a las 3:30, que va a haber una presentación de libros de Beatriz Ruiz y luego la presentación de un documental mío sobre Andrés Pérez y su Teatro Callejero, focalizado en su última obra, La Huida. Bienaventuranzas, esto se plegó en todas las calles de Santiago, en los espacios públicos, La Negra Ester, y luego un trabajo de, bueno, colombiano, García Márquez, una y otra vez. Crónicas de una muerte anunciada, siempre el pueblo de alguna manera enjaulado, oprimido, pero con su bandera, ¿no? Y esta que es muy bella, que es la única compañía que no es de Santiago, que es sobre Un extraño ser con alas de Gabriel García Márquez, en una producción, ¿cierto?, de Juan Domingo González, que trabajaba y era partner de Andrés Pérez, ¿no? Maravillosa, ¿no? Esto es teatro de calle también, en que ahí están las vecinas que andan murmurando que ese extraño ser hay que eliminarlo, que está perturbando la comunidad, que es un ser que no participa, ¿cierto? Aquí vemos ese típico formas como un poco grotesca de identificación de la prostituta, etcétera, ¿no? Y finalmente el momento del asesinato del extraño ser, ¿no? Que lo hizo una actriz mujer. ¿Ah? Siempre se pensó que le iba a ser un hombre y ella dijo, no, yo quiero luchar por ese personaje, yo quiero ser el extraño ser. Pero le dijeron, pero ¿por qué tú? Mira, eres delgadita, ¿no? Además queremos un trabajo acrobático de alguien que se tire, digamos, y que dé volteretas y dijo, voy a aprender.
y se preparó y finalmente conquistó el trabajo. Miriam Espinosa, una grande, ¿ah? El trabajo de ser ella el extraño ser, que también tiene que ver con este, digamos, de ir modelando y cambiando lo que es lo femenino y lo masculino en el teatro y que todas y todos podemos estar en todos los lugares y tenemos la fuerza, la energía, las ganas y el compromiso para hacerlo. Eso. Este maravilloso repaso por un periodo crucial en Chile me trajo un poco a la memoria que muchas, bueno, algunas de las obras por las que eh, hicimos memoria han pasado por Manizales, ¿no? Imagino, Han sí. pasado por Manizales. Aquí recordamos mucho Cariño Malo, ¿no? Hoy sí. Esa, estaba allí. Y quisiera básicamente como hilar un poco este diálogo en torno a lo que vimos también anoche en el festival, ¿no? Mm, Es otra documentación, exacto. pero ya con las nuevas formas del teatro puesta en escena, partiendo de Google, todo esto. ¿Cómo ha cambiado, digamos, el teatro chileno, antes de dar paso a otras preguntas, cómo ha cambiado ese teatro chileno de la dictadura a ese teatro chileno del estallido social en términos de estas categorías que logra establecer en su investigación? Claro, yo creo que lo más fuerte desde que termina, digamos, la dictadura en adelante, ha sido por una parte el teatro como de género, pero también el teatro documento, de cómo desde otros, de lo que se va apareciendo, ¿cierto?, en lo social respecto a lo que fue este periodo, documentarlo, mostrar vivencias, experiencias personales, o sea, todo lo que es el teatro documento biográfico realmente ha sido muy poderoso y de repente es muy descolocante, ¿ah? Que uno ve que alguien pone el ojo, por ejemplo, en el MIR, que fue el Movimiento Izquierda Revolucionaria, y todas las contradicciones que había ahí en relación a las militantes mujeres, por ejemplo. Entonces tú dices, wow, esa violencia no me la esperaba allá adentro, pero todo eso basado en investigación y con una creatividad de teatralidades, de cuerpos en escena, de materiales, de documentos absolutamente fascinantes. Entonces nos ha ido llegando una y otra vez y recomponiendo, digamos, el espacio de visibilidad y de comprensión de ese tiempo tan fuerte. Y claro, lo que hace este joven usa eso mismo del teatro documento, de lo personal. Siempre la subjetividad está en el centro, porque lo político, como dice nuestro querido Jorge Dubati, ¿cierto? Es construir subjetividades en el teatro. Él define, lo político en el teatro es construir subjetividades. Por tanto, todas esas maneras hoy día están siempre atravesados personal por el yo, por mi cuerpo, por yo estar ahí incorporado, por trabajar con quienes también vivieron ese elemento y te pueden traspasar tu saber, tus abuelos, tus padres, tus vecinos, haces investigación, el teatro de investigación, pero con unas poéticas extraordinariamente contemporáneas en términos de las teatralidades. ¿Ah? Que uno siempre va al teatro y dice, wow, o sea, aquí está apareciendo, muy poderoso cómo te va llegando y con mucha gente joven, lo que está muy bueno. Maravilloso. Abrimos el espacio a las preguntas del auditorio. Muchas gracias. Sobre el trabajo de Ramón Grifero con Ujú, la dramaturgia del espacio, cuando él eh, propone toda esta serie de, si se quiere, de un abecedario sobre ujú. cómo trabajar el espacio utilizando los recursos cinematográficos, pero que en el fondo está esta cuestión, no contar la historia como ellos la están contando, sino prácticamente darle al espacio la vuelta y hacer nuestras propias narrativas. ¿Qué me puedes ampliar sobre esto? Que yo sigo obsesivamente grifero. En algún momento tuve la oportunidad de invitarlo a una charla. eh, pero ¿qué opinas? Mira, yo con Grifero también, tal cual tú, o sea, para mí es uno de los grandes creadores, eso de no hablar como ellos hablan, sino contar desde nuestros propios lenguajes, lo que le valió mucho conflicto,
Lo que nos decía esta mañana Octavio, ¿no? La izquierda en ese momento no entendió a Grifero, lo sentían como extraño, porque, por ejemplo, en el Cinema Utopia se abren temas digamos, de desavenencias dentro de la izquierda, o como justamente unas personas que tienen otra definición de su construcción sexual son discriminadas. Entonces, cuando de repente, por ejemplo, ellos fueron a Argentina, le decían, pero ¿por qué estás poniendo a los exiliados en ese lugar? Si ese no es el lugar. En los New Wave, ¿pero por qué? Si, tenemos militantes mucho más estrictos y más bien parados, ¿no? Entonces, Grifero ha tenido una consistencia en la exploración de su lenguaje fascinante, porque realmente él descubre y explora desde la mirada, claro, él estudió cine, ¿no? De encontrar el encuadre, el foco, los espacios desplazados, como hace acá, ¿cierto? Los espacios fantasmales. Tiene el amor y en 99, en que todo ocurre también como quizás en Radrigán, pero lo que logra, Radrigán nunca, nadie logró muy bien descubrir toda la poética profunda y sensible que tenía. En el caso de Grifero, claro, él dirige y él escribe, y entonces, por ejemplo, en La Morie era un entrevero de estar en un espacio absolutamente espectral, porque estábamos dentro de los lugares de tortura, por ejemplo, y de muerte, pero esos cuerpos, no sé, semidesnudos que vagaban y con una, no sé, sobre todo el trabajo de la luz, impresionante. Entonces ahí te llega en los afectos, te llega profundamente, pero también comprendes un mundo que Grifero es capaz de armar, ¿cierto? Con esta idea del, ya, como tú dices, la dramaturgia del espacio. Te agradezco, porque yo creo que las teatralidades son lo que más se ha explorado en estos tiempos, ¿no? No que aquí está la dramaturgia y la pongo. Antes se hablaba de poner. Qué ridiculez, pongo la dramaturgia como si fuera automático, de aquí y yo me he sorprendido mucho con las fotos, porque hay obras en que las puestas son tan diferentes a lo que dice el texto y lo que propone el texto, que uno dice, pero ¿es esa obra? No me cabe. ¿Por qué? Por la creatividad de la dirección, que es donde finalmente se juega la cosa, ¿no? Bueno, los espero, ojalá que puedan acompañarnos también esta tarde en el libro de Beatriz Risk, 3:30, y el documental mío sobre Andrés Maestro, Pérez. una pregunta cortica, pequeñita. Precisamente me emociona mucho saber que usted va a hablarnos de Andrés Pérez, que para nosotros del teatro callejero, Mm, eh, fuera de Chile, es un marginal, un desconocido. Nosotros en este momento estamos en una exploración de su teatro, de su dramaturgia, de su vida. Vimos La Negra Esther, conocemos sus textos, pero sentimos que no es un referente latinoamericano tan contundente como se lo merece. sí, sí. Entonces, me parece maravilloso que podamos conocer su obra. Este es un festival donde el teatro chileno ha tenido una presencia fuerte, porque el teatro chileno para nosotros siempre ha sido reflexivo, siempre ha sido un motor de visión política y de construcción social. Entonces, agradezco que usted nos traiga a Andrés Pérez con todo lo que eso significa para el teatro callejero latinoamericano. Muchas Sí, gracias. gracias, sí. Por eso lo traje, yo creo, a él. Ya, parece que nos están diciendo que... Gracias. Sí, muchísimas gracias. Hacemos el cierre de esta primera jornada del Congreso Iberoamericano de Teatro. Nos esperamos mañana a las 8:30 de la mañana con la presencia del maestro Eusebio Canonge. Muchísimas gracias.